Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales. Me gustaría que ahora, como hicimos la semana pasada, se fijasen en el índice de ser y tiempo, que lo voy a colocar ahora mismo delante de sus ojos, ¿no? Como pueden ver ustedes, este es el índice general de ser y tiempo. Y aquí, como una maestría que se agradece, se ha hecho el índice de tal manera que se transparenta mucho mejor el carácter incompleto de esta obra. Vemos que hay una introducción, ¿no? que cubre los numerales del 1 al 8, ¿no? Y que básicamente se explica que este es un texto fenomenológico, que sin embargo está involucrado con la pregunta por el ser. En fin, de eso hablamos un poco la semana pasada, no quiero ser redundante. Y luego vimos esta primera sección, ¿no? Aquí dice, primera parte, ¿no? Voy a atreverme a sacarle ventaja a la tecnología, con la que tengo una relación tan aporética, por decirlo de algún modo. Y ven ustedes que hay una primera parte con un título largo, que me voy a tomar la libertad de leerlo. Exégesis del ser ahí, es decir, del Dasein, ¿verdad? En la dirección de la temporalidad y explanación del tiempo como horizonte trascendental de la pregunta que interroga por el ser. Por el momento no voy a abstener de comentar eso. Simplemente vemos que esta primera parte consiste en hablar del Dasein. Para las personas a las cuales les es poco normal escuchar la palabra Dasein, Dasein se escribe así, ¿no? Y se ha traducido durante varias décadas, gracias a José Gauss, como ser ahí. Bueno, ya les dije en otra ocasión que la palabra Dasein ahora se usa en alemán, es decir, ya no se emplea más usarlo en traducción. Esto para poder disfrutar de la riqueza que este término tiene en su idioma, en el idioma en que fue concebido, que es un idioma aglutinante, donde las partículas semánticas se pueden unir, como sucede también, por ejemplo, en el quechua, que se habla en el Perú. Que fue el idioma de la antigua monarquía peruana. Entonces, volviendo a nuestro tema, se trata de tratar de entender qué se quiere decir con la expresión Dasein, pero en el lado del tiempo. Es decir, que desde el inicio, toda la primera parte tiene que ver con qué cosa es el Dasein en relación con el tiempo. ¿Qué es el motivo por el cual, como ustedes podrán adivinar, este libro de Heidegger se llama Sein und Zeit, es decir, ser y tiempo? Porque incluso siendo sigilosos, cautelosos, pero observadores, en el mero título, que es una especie de resumen de lo que supuestamente se va a tratar esta primera parte, nos damos cuenta con relativa facilidad de que hay como dos ejes articuladores. De un lado está el ser, que básicamente es el ser humano, ¿no? Y por otro lado está el tiempo, que es aquello en lo que el ser humano se descubre a sí mismo. ¿Cómo se descubre? Entre otras cosas, porque es capaz de hacerse la pregunta por el ser, lo cual presupone que el ser humano está caracterizado como un ser metafísico, ¿no? Un ser que, aunque no tiene una definición muy precisa, sin embargo, se lo entiende, se lo presupone como el ser que es capaz de hacerse la pregunta por el ser, con lo cual, de alguna manera, se está definiendo al ser humano como un ser que es capaz de tener metafísica. Y esta metafísica se entiende así en la medida en que este ser discurre o se relaciona de maneras características en el tiempo, ¿no? Vimos, sin embargo, que toda la sesión anterior en que hemos hablado sobre la comprensión
de lo que se trataba era de algo más parecido al espacio que al tiempo, ¿no? Para las personas que han estudiado filosofía es muy fácil darse cuenta de que aquí hay una cierta referencia a Immanuel Kant, ¿no? Ustedes saben que Kant hizo un libro que se llama Ser y Tiempo, perdón que estoy hablando, la crítica de la razón pura. A veces me gana el entusiasmo. En la crítica de la razón pura, Kant tuvo una estrategia para enfrentar el problema que él quería resolver, que era el problema de la legitimidad de la metafísica. Es interesante porque Heidegger es un autor que a veces escribe en estratos diferenciados de significado, ¿no? Y muchas veces hay mensajes irónicos, unos mensajes subliminales, para decirlo de una manera metafórica, que uno debería considerar seriamente, ¿no? Porque estos mensajes subliminales están en el origen de la hermenéutica. Y para las personas que han estudiado filosofía les es muy fácil, pero yo creo que para cualquiera en general, comprender que la crítica de la razón pura, acá tenemos, yo siempre estas cosas las cojo al azar, esta es la fotografía de una primera edición, lo cual se ve por la fecha, ¿no? Kant utiliza una estrategia que se llama constructivista. Él se pregunta si la metafísica es posible y luego decide emplear una estrategia constructivista. Él no la llamó constructivista, nosotros la llamamos constructivista. ¿Pero qué significa constructivista? La palabra constructivista significa que yo parto de un hecho dado, ¿no? De algo que considero o que se considera, sería mejor decir lo impersonal, como verdadero, como manifiesto, como obvio, sobre la base de que está siendo cuestionado, ¿no? Y asumiendo que ese cuestionamiento de lo obvio es artificial y quizá nocivo, ¿no? Entonces, no es que ahora, digamos, no es que el cuestionar esté mal, sino el tema de fondo está en cuestionar algo que es manifiestamente verdadero. En el caso de la crítica de la razón pura, lo que Kant quiere hacer es una estrategia constructivista para defender la verdad de la razón y para sostener que la verdad puede ser diferenciada, que puede ser pensada de manera autónoma respecto de la metafísica, ¿ya? Y que uno puede pensar en la razón como operante, etcétera, aun cuando fuese el caso de que la metafísica pudiera ser puesta entre paréntesis. Si volvemos ahora al texto, al índice de Heidegger, aquí es lo contrario, ¿no? Porque estamos asumiendo desde el título que el ser humano es por definición un ser metafísico, a saber, un ser que se hace la pregunta por el ser. A diferencia del perro, que no se hace la pregunta por el ser, ¿no? Del bruto, que se puede hacer muchas preguntas, pero no la pregunta por el ser, ¿no? Entendiendo por bruto lo no humano, ¿no? Aunque muchas veces los seres humanos son no humanos. Pero estamos aquí pensando que el ser humano es humano cuando se interroga por el ser y que en todos los otros casos su humanidad es no relevante, ¿no? Es algo que yo creo que se desprende también de este texto. Que el ser es en plenitud humano cuando es metafísico, es decir, cuando él se adhiere, se suscribe, se compromete con esta pregunta que es subrayado acá, que es la pregunta por el ser. Es decir, el hombre es en su plenitud, en realidad se identifica como ser en la medida en que se pregunta por lo que es. Bien. Entonces eso significa que hay una evidencia de fondo. Así como Kant piensa que hay una evidencia de la razón, que hay que estar, para utilizar unas palabras cartesianas que siempre cito, ¿no? Hay que ser como loco, dice a mente sunt, ¿no?
hay que estar chiflado, ¿no? Dice, hay que ser como ese personaje que creía que su cuerpo era de vidrio para cuestionarse ciertas cosas. Entonces, Kant también presuponía que cuestionar la vigencia de la razón, el carácter imperioso de la razón, era un costo demasiado grande para que un filósofo tuviera que cargar con esa pregunta, ¿no? Y lo que sostiene es que uno puede autonomizar la razón de la metafísica. En cambio, aquí ocurre lo contrario. Ocurre que el ejercicio del pensamiento, del ser ahí, consiste en ser metafísico. Quizá no estoy hablando como Heidegger lo habría hecho, pero mi intención acá es tratar de explicar cuestiones generales de cómo se entiende la hermenéutica y el discurso de la hermenéutica filosófica, y no tratar de hacer una introducción a Heidegger, por lo cual cualquier atajo que me tome me parece justificado. Entonces, Heidegger y Kant pueden ser ambos dichos pensadores constructivistas, ¿no? Kant parte de la presunción de que no se puede omitir la evidencia de la razón, ¿no? Esto que hemos llamado antes el carácter imperioso, inevitable de la razón. De tal manera que este carácter de la razón impone la razón sobre cualquier cuestionamiento filosófico. Lo cual hizo que Kant construyera literalmente un aparato conceptual para legitimar la razón en términos casi que él hubiera considerado descriptivos, ¿no? De tal manera que Kant creería que su crítica de la razón pura no es otra cosa que una descripción de la razón a la que todos hemos aceptado desde un inicio como manifiesta imperiosamente un hecho, ¿ya? En cambio, Heidegger hace algo sumamente extraño y sumamente paradójico, sobre todo si yo lo relaciono con Kant, que es suponer, particularmente en Ser y Tiempo, que la metafísica, que la actitud metafísica, que la pregunta metafísica es una pregunta de tal naturaleza que debe ser tomada como el principio del pensamiento. Es decir, que el principio del pensamiento hace que el hombre tenga una forma de ser metafísica. Y que más bien cualquier otra forma de ser del hombre que no esté incorporada, que no haya asumido lo que vamos a llamar ahora el factum metafísico, es una forma de ser del hombre que no es propiamente la que el hombre, aquella en la que el hombre encuentra su plenitud, aquella en la que el hombre se encuentra consigo mismo. Así que Heidegger, sigue una estrategia paralelamente análoga con la de Kant, solamente que para inferir algo totalmente contrario a lo de Kant. Va a inferir que lo que Kant hubiera llamado razón no es otra cosa que parte de la descripción del carácter metafísico del hombre. Es porque el hombre de hecho es metafísico que en él está comprendida la razón como una dimensión de la situación metafísica del hombre, de la situación metafísica del pensamiento humano. Ojalá que no nos esté aburriendo demasiado cuando me pongo un poco metafísico. Si ustedes recuerdan la sesión anterior, ¿no? Yo la destiné a tratar a lo que acá aparece como la primera sección de lo que se llama ordinariamente la analítica fundamental, ¿cierto? La analítica, trascendental. Y aquí vimos el tema de los sentimientos, el mundo, ¿no? Y el carácter fundante de ciertos sentimientos, particularmente el sentimiento del otro, y cómo del sentimiento del otro, de los sentimientos que el otro me provoca, se constituye una situación ontológica en la que es posible hablar, en la que es posible preguntarse, y por lo tanto también es posible hacerse la pregunta por el sí, ¿no? Sin embargo, si ustedes se ponen a pensar un poco más, todo esto que hablamos en la sesión anterior, en la semana precedente,
tiene como una dimensión espacial, porque estaba relacionado con el carácter de mundo del ser en el mundo. El Dasein es un ser que está ahí, y el ahí es entendido inicialmente como un lugar, ¿no? Un lugar donde se está. Y por eso es que existe este acápite de la mundanidad del mundo, ¿no? Y la explicación de cómo hay que entender el mundo, y luego cómo guiarse dentro del mundo, y cómo es dentro del mundo que aparece el otro y que provoca el otro sentimientos, ¿no? Y voy a omitir algunas cosas que algún heideggeriano creería que son fundamentales, insisto, porque no estoy tratando de ser fiel a Heidegger, sino estoy tratando de que se comprenda algunos aspectos básicos, fundamentales, y yo diría hasta elementales, de el discurso de la hermenéutica, ¿no? Y es curioso porque luego hay un salto de este examen del mundo y los sentimientos que se tienen en el mundo, en la analítica trascendental, ¿no? Y se pasa a esta sección número 2, que curiosamente se ocupa otra vez del ser ahí, pero en tanto que tiene tiempo. Es decir, también el Dasein fue el motivo del discurso anterior, ¿no? También el Dasein estuvo en el discurso anterior, pero aquí el Dasein es analizado, vale decir, es examinado en sus posibilidades, es examinado en su posibilidad de ser, en la medida en que tiene un lugar o que está relacionado con un lugar o que se puede reducir, aunque sea formalmente, de manera provisional, a un lugar, ¿no? Es un ser, en la medida en que está enmarcado, en la medida en que tiene un límite, en la medida en que, para hablar como Carl Schmitt, que me es tan familiar, en la medida en que tiene un nomos, ¿ya? Que tiene una regla, que tiene un límite. Pero ese límite es un límite comarqueño, ¿no? Es un límite de un sitio, es el límite es un ámbito, ¿no? Por eso alguna vez quise hacer un ensayo que se llamaba El ámbito. Es notorio que el ahí del Dasein, ¿no? Lo que en alemán está expresado con esta partícula da, ¿no? Es el da del Dasein es simplemente aquel ámbito en el cual él se ha situado, ¿no? Y por lo tanto es una suerte de metáfora espacial. Me implica ahí y no en otro sitio, ¿no? Porque yo puedo imaginarme un ámbito en el que no estoy, pero todo aquello que describe a alguien como Dasein lo hace ser desde siempre perteneciente a un ahí, ¿no? Ser desde siempre alojado en un ahí que es siempre otro respecto de otro Dasein, suponiendo que un ser humano dice de sí mismo que es Dasein, cualquier otro ser humano que dice de sí mismo que es Dasein no está en el mismo ahí que yo, sino que el Dasein tiene su da. Este da es su posición, su sitio, ¿no? Pensado de esta manera, el Dasein es estático, ¿verdad? Es decir, en el Dasein no existe movimiento. Así que este es el Dasein pensado, vamos a decirlo de esta manera, al modo de una esencia, ¿no? Las esencias, en el pensamiento tradicional de la metafísica, son inmóviles, ¿no? Las esencias no se mueven, sino que la esencia me indica una posibilidad que en cuanto tal ubica el lugar de cualquier otra cosa que la comparte, pero no siendo ella misma un lugar. Ciertamente esto lo desarrolla de una manera maravillosa Giorgio Agamben en un texto sobre el estoicismo y el rol de la palabra lugar en la filosofía estoica. Hago esta acotación para quien estuviera interesado en ello, puesto que no se trata acá de eso. Entonces, el da del Dasein, tratado en la primera sección de esta primera parte de Ser y Tiempo, es un da sustraído del movimiento. Pero hemos visto, en la sesión anterior particularmente,
que la interrogación por el ser es de alguna manera móvil, implica el carácter móvil del Dasein. El Dasein es un ser que está impulsado para adelante y el ser es al modo de su motor, ¿no? Hay esta metáfora que en realidad es muy antigua, puesto que viene de Aristóteles, de el ser como aquello en lo cual todo lo demás se mueve. El Dasein se mueve porque es movido para alcanzar al Sein, ¿no? Solamente que está en el lugar Da, pero desde allí es empujado hacia el Sein, ¿no? Y esto es posible puesto que se interroga por el Sein. Es bien interesante porque el Sein del Dasein, a pesar de que se refiere al portador, por ejemplo, Cristian, ¿no? O María, ¿no? O Pepe, sin embargo, es también referencia a todo aquello que no está incluido en el Da, porque el Sein no se restringe al Da, sino que lo sobrepasa. Es como que el Dain, al saber el Sein concreto, que sería la persona particular, sabiéndose en un Da, es capaz de entrever que hay más allá. Es decir, que encuentra en el Da límite y se puede preguntar más allá del límite, y eso lo remite al Sein, que lo voy a poner con mayúscula para querer significar el ser, que es el que lo llama la interrogación. Y al llamarlo, haciendo forma de motor, hace que el Sein se mueva. Pero el Sein no se puede mover con las características que se le ha dado en la primera parte, porque le falta algo fundamental para poder indicar el movimiento, ¿no? Que está sugerido aquí. Aristóteles es muchas veces citado en este apotegma de la física por los filósofos escolásticos y medievales para explicar la naturaleza del tiempo, ¿no? El tiempo es el número del movimiento. Quiere decir que solamente hay movimiento en el tiempo. Por supuesto, también quiere decir que si por algún motivo no hubiera tiempo, nada se pudiera mover, ¿no? Pero no queremos hacer especulaciones sobre eso. Lo que quiso decir Aristóteles es que tenemos sentido del tiempo en la medida que es posible que las cosas que son no sean y sistemáticamente dejen de ser lo que son, no sean lo que son, ¿no? Y pasen a ser lo que ahora no son. Y eso es justamente, y en eso justamente constituye el paso entre la primera sección y la segunda. La primera sección se ocupa del Dasein en el espacio, mientras que la segunda se ocupa del Dasein en el tiempo. Curiosamente, aquí también hay un paralelismo con Kant, a quien ciertamente Heidegger no ignoraba, ¿no? Porque Kant sigue en la crítica de la razón pura una estrategia análoga, ¿no? Cuando se ocupa de la percepción. Dice, la percepción es un hecho, un factum, algo que no se puede negar, y si quiero averiguar cómo es posible la percepción, dice Kant, entonces tengo que fijarme que hay dos elementos a priori que el hombre pone para que la percepción sea posible, ¿no? Que son el espacio y el tiempo. Esto, como sabrá cualquiera que ha estudiado filosofía, se llama la estética trascendental, ¿no? Lo voy a poner acá. Después estos materiales al paso los voy a subir en el PPT para las personas que deseen repasar con esta ficha, ¿no? La estética trascendental debe ser bastante trascendental porque hay profesores que se demoran semestres explicándola. A mí no me parece tan difícil, pero bueno, de repente lo es, ¿no? Aquí se establece, ¿no?, lo que voy a llamar, en mérito de lo que quiero explicar acá, las condiciones
a priori de lo que antes he llamado el ámbito, ¿ya? Esta expresión es mía. O sea, yo puedo decir que un Dasein que tiene un Da, es decir, lo que estoy llamando acá un ámbito, en vista de estas dos condiciones juntas, que es el espacio y el tiempo. El espacio, porque todo Dasein está ligado a un lugar, ¿no? El ámbito es un lugar, ¿de acuerdo? Pero para que el Dasein se pueda mover, es decir, para que sea posible todo lo que no es meramente lugar, ¿no? Se requiere que sea posible contar en el tiempo. La idea no es el tiempo como un transcurrir, la idea es el tiempo como un contar, exactamente como en la, bueno, no exactamente, es una exageración, pero justamente en el sentido en que en la concepción aristotélica del tiempo, el tiempo es el número del movimiento. Quiere decir que el tiempo tiene sentido, la idea de tiempo, porque las cosas cambian, las cosas no son las mismas. Y eso justamente ocurre con un ámbito, porque el ámbito, la idea de un ámbito, perdón, la idea de un ámbito viene juntamente con el sentido de que el ámbito es un lugar donde se dan transformaciones, no es un mero sitio, ¿no? Por eso es que prefiero la palabra ámbito a la palabra lugar, porque ámbito en nuestro idioma está relacionado con el verbo ambular, deambular, ¿no? Que significa área de espacio en la que sin embargo hay movimiento, ¿no? En este sentido, la estética trascendental de Kant de alguna manera es como el marco referencial para una persona que está integrada en la historia de la filosofía de la organización de la primera parte de la analítica ser y tiempo. Porque nos damos cuenta rápidamente que el Dasein se genera en un espacio, pero que además requiere de un tiempo, ¿no? Este tiempo no es el tiempo psicológico, sino que literalmente yo creo que debe ser pensado como aquello en lo cual yo puedo contar. Miren ustedes algunas cosas interesantes antes de ir a lo del contar, para no ir tan rápido, porque supongo que ustedes no están apurados en que yo termine, aunque sí tenemos un tiempo que nos mueve y que nos detiene también, que es el tiempo de 60 minutos. Acá hay una paradoja en el número 46 de qué significaría si yo me hiciese la tarea de definir al Dasein por su Da, es decir, definiera al hombre por su ámbito, para hablar de otra manera. Siempre existe la presunción de que yo me puedo preguntar cuál es su ámbito. Si me pregunto por su ámbito, voy a notar que ese ámbito incluye la idea de movimiento. Es decir, de cambio o transformación, no de desplazamiento, ¿no? Sino de cambio, como en la física de Aristóteles, cuando se habla del tiempo del movimiento, no se está refiriendo al movimiento que Aristóteles consideraba local o de sitio, ¿no? Sino al movimiento en un sentido mucho más amplio, en lo cual se está presuponiendo el envejecimiento, la adquisición o pérdida de color, la floración, el transcurrir del agua en un río, modificación de temperatura, crecimiento de la planta, avance de la enfermedad, etcétera, ¿no? Es decir, todo tipo de todo aquello de lo que yo puedo decir que es cambio, de ello puedo decir que es también movimiento. Que es algo aparentemente banal, pero que aplicado al Da significa, si yo pienso al Da con plenitud, debo incluir en el Da todo lo que está un poco más allá del ámbito. Porque si pensara el ámbito como un mero ámbito, el ámbito no me permitiría deambular.
pero en el ámbito ambulo, ¿verdad? El ámbito es mi lugar, pero no al modo en que una repisa es el lugar de un objeto, sino que es aquel lugar en el que me muevo, ¿no? Es como cuando a un joven, digamos que dos jóvenes se encuentran en una universidad multicultural, multiétnica, como la universidad en la que yo estudié, ¿no? Y entonces uno le pregunta al otro, oye, ¿y tú por dónde te mueves? ¿Con quién te mueves? Es para significar, ¿no? Literalmente le está preguntando por su ámbito, porque lo que quiere saber es de qué clase social es, cuáles son sus hábitos, qué clase de ropa se pone, ¿no? Qué es lo que considera digno para un fin de semana, ¿no? De repente, si el chico es de San Isidro, para él lo ideal para el fin de semana es irse a la playa de Asia, ¿no? Que es una playa elegante para gente rica. Y si el chico es pobre, seguramente vivirá en una zona distinta de la ciudad y el fin de semana estará en una fiesta popular de sus ancestros, digamos, ¿no? Entonces la pregunta de ¿por dónde te mueves? ¿Por dónde andas? ¿No? ¿Cómo te mueves? Significa ¿dónde está tu da? Para poder diferenciar tu da del mío. Porque cuando un chico le pregunta al otro ¿dónde te mueves? ¿Dónde está tu ámbito? Los dos están perteneciendo a la misma órbita, digamos. Que el Dasein se reconoce en el otro. Y lo que quiere saber es en qué se diferencia. Por eso le pregunta por su da. Porque le está preguntando aquello en lo que no están. Porque lo que están es lo obvio. Lo que no están es lo que permite la pregunta. ¿Por dónde está tu ámbito? ¿Dónde es que te mueves? En ese sentido, es que pensar en el da implica ya la idea de movimiento y por lo tanto la idea de tiempo, que es la que se encuentra en la segunda parte o en la segunda sección de la primera parte de la analítica, ¿no? Y aquí hay unas expresiones que aquella persona que siguiendo mi consejo o por su propia suerte haya leído a Gamben o a De Maistre, en el numeral 48 verán de lo que falta y la totalidad. Son una serie de aporías conceptuales que yo no las puedo desarrollar con detalle, que tampoco hace falta, ¿no? Lo que importa es lo siguiente, que cuando pienso en algo como un ámbito, siempre hay más allá. Gadamer llamó a esto, que incluye donde estoy, pero también donde yo todavía no estoy, es decir, mi movimiento, a esto lo llamó, se van a sorprender los que han estudiado conmigo porque nunca se los he explicado así, pero digamos que esto es como un curso de hermenéutica avanzado, ¿ya? Eso es lo que Gadamer llamó horizonte. Horizonte es un ámbito en movimiento, ¿no? Es el ámbito en donde se deambula y no un ámbito que uno simplemente ve, ¿no? Y en el ámbito visto como un horizonte, lo que se ve que es el límite, lo que antes se ha llamado el nomos, ¿no? La norma, la regla, para utilizar esta expresión de Carl Schmitt, acá incluye el otro lado. Pensar la regla, el límite, aquello que me constituye como un ser en un espacio, implica también el más allá. Literalmente implica el más allá. Es decir, empuja la mente al más allá, porque el más allá es el complemento de lo que está acá. Por eso el ser ahí implica el allá, literalmente. El Dasein implica su no, ¿no? Pero no al modo de un otro, ¿no? Sino al modo de el lugar donde posiblemente esté cuando se mueva. Es la posibilidad. Voy a omitir toda la referencia a la muerte, porque quizá es lo más común que se conoce de ser y tiempo, y en cambio voy a pasar a desarrollar un poco más esta idea del movimiento, ¿no? Entonces habrán visto que en la primera de las diapositivas he puesto como título, siempre pongo un título vacío, porque creo que
así se hace más interesante la charla. Tiene el título de La hermenéutica como comprensión del tiempo. Pero ustedes ya comprenden que el tiempo no es el tiempo de los físicos ni el tiempo de los psicólogos, sino es un tiempo en el Da. Es aquello que el Da encuentra como su movimiento y que por lo tanto puede comenzar a contar. Y es en el contar que aparece la posibilidad auténtica de preguntarse, porque yo solamente me pregunto si es posible cuando existe la posibilidad de que después, ¿no? Y es que lo dado, en este caso el Dasein, en la medida en que es un ahí, no es un ser quieto, ¿no? Sino que es un ser que se mueve. Decía Santo Tomás de Aquino en un libro que se llama Contra los Gentiles, me lo sé de memoria, no veo por qué no lo puedo poner. Miren esta descripción que tiene Santo Tomás de el ser. Si no me creen, lo buscan en un PDF de Contragentes, porque eso lo leí cuando era de joven. Me gustaban esas cosas tomistas, porque creo que no conocía tanto a la filosofía. No tengo nada contra Santo Tomás, ¿no? Solamente que sería incapaz de volverlo a leer. Dice, ese aliquid es quietum et fixum in ente, pero no importa el orden de las palabras. Es el ser, dice, es algo que no cambia. Eso significa fijo, es que no cambia. Et, que significa y, quietum, que significa que no se mueve. Es decir, en el ente, en la cosa real, por ejemplo, vamos a ver el ente con la pantalla, porque creo que así es más gráfico. Por ejemplo, voy a buscar selva africana. Pero cuando veo cualquier imagen de la selva africana, podría haber sido la selva latinoamericana, ¿no? Simplemente es por poner, ¿no? Por poner un ejemplo. Todo lo que está acá es como una especie de inmenso marco de movimiento. Aquí está el ámbito, porque es el lugar donde nos estamos situando para ver. Pero todo lo que estamos viendo, que aquí está el modo de una foto, en realidad se caracteriza por moverse. Este cocodrilo se mueve, la garza se mueve, los elefantes se mueven, pero también las hojas de los árboles se mueven. Todo lo que es ente es móvil, desde el punto de vista de la ontología atomista. Pero como condición de su ser, hay algo en cada una de las cosas que se mueven, que no se mueve y que no cambia. El elefante que camina por la selva hacia el lago está camino del agua, pero también está camino de la muerte. Está incesantemente camino de dejar de ser y está dejando de ser lo que era antes. Dice, pero en la medida en que el elefante es, o que la garza es, o que estos pequeños pájaros que yo estoy asumiendo que están cerca de un cocodrilo son, ¿no? Hay algo en ellos fijo y quieto, dice Santo Tomás, fijo y quieto, que está ahí y que no se mueve. Ese aliquid fixum et quietum in ente. El ser es lo que no se mueve, todo lo demás no es el ser, ¿verdad? Todo lo demás no es el ser. Pero cuando uno ve la imagen acá de los elefantes y la garza, uno se pregunta, ¿qué es lo que hace que sea fascinante esto que estoy viendo? Sino justamente todo lo que se mueve. Si yo supiera que el África es como una foto, me compraría la foto, no iría al África. La razón por la cual uno quiere ir de viaje a conocer París, a conocer Londres, a conocer Roma, a conocer Moscú, es porque uno quiere ver las cosas pasar, ¿no? Lo que a uno lo atrae de las cosas es su movimiento y no su quietud, ¿no? Por lo tanto, hay un elemento dinámico
en la concepción que tiene Heidegger del ser y que ha sido heredado de una manera íntegra por el discurso de la hermenéutica, en la cual la descripción que hace Santo Tomás sobre el ser es justamente aquello que es lo no relevante y que debe ser reemplazado como mínimo por el horizonte gadameriano, ¿no? Porque el horizonte se caracteriza porque en él el que ve el horizonte se puede mover. Acuérdense de la caverna de Platón y de estos personajes que están colocados delante de el fondo, ¿no? Donde aparecen las sombras de los muñecos y las cosas que los muñecos portan. ¿Qué caracteriza al hombre que está en la caverna? Yo se los digo, ¿no? Frente al otro personaje que quiere ascender hacia afuera, los que están al fondo están encadenados. Así que su horizonte es un horizonte como este de Santo Tomás. Fixum et quietum. Dice, esa gente puede hablar, pero no se puede mover. Y por lo tanto no participa del ser, o participa lo mínimo. Porque incluso en Platón, el ser, ese ser que aparentemente es inmóvil, como la idea platónica inmóvil, es intrínsecamente moviente, puesto que es el ser verdadero, el verdadero ser, la idea verdadera, es la que ha movido al hombre a zafarse de la cadena para buscar el horizonte y recuperar la vista. Por eso acá hemos visto que Heidegger tiene un parentesco con Kant porque opera constructivistamente a partir del Dasein como algo dado, ¿no? Y como algo dado en la medida en que se pregunta metafísicamente. ¿Pero por qué se pregunta metafísicamente? Porque eso metafísicamente dado se manifiesta en la movilidad, no se manifiesta en la quietud, no se manifiesta en el carácter fijo y constantemente mismo de todo, sino que se caracteriza porque en su carácter de dado, eso de lo que se parte, que es el ser metafísico del hombre, es inestable, es inestable. Es estable porque el Dasein lo lleva, pero es no estable porque el Dasein incesantemente deambula. Por eso es que habría que decir del ser Dasein, ¿no? Que lo que lo mueve es la esencia del ser, sí, pero del ser en la medida en que el ser es una inestabilidad que mueve y que está prefigurada en la sección primera que vimos la semana pasada, en los sentimientos, porque los sentimientos nos mueven, característicamente nos sacan de nuestro sitio. Por eso el temor nos sobresalta, decimos, porque nos hace movernos, nos hace salir, ¿no? Si estoy viendo un programa estúpido, estoy sentado como una momia. Pero si viera una película buena, si tal cosa fuera posible, si quizá los Estados Unidos pudiera acaso producir una película buena alguna vez, esa película me sobresaltaría. Y entonces esa película sería ontológica. Porque esa película, al moverme, al sobresaltarme, me inestabilizaría. Como vimos en la ocasión anterior, me haría otro de mí. Me confrontaría con mi otro. Es decir, haría que me mueva en mi ámbito. Haría que yo me desplazara por mi lugar. Y al moverme, mi lugar mismo viaja conmigo. Porque el ámbito tiene la característica de que es el lugar de paseo del ser. Para subrayar una temática que hemos visto antes, ¿no? Lo que es inestable no es lo efímero, sino que más bien debe ser caracterizado como aquello que tiene ser y que por eso hace que yo me pregunte, que la persona se pregunte, y esta pregunta es la que sitúa al hombre ontológicamente como un ser que requiere tiempo para preguntar. Cuando volvemos a esta fórmula de Aristóteles de que el tiempo es el número del movimiento, como marca, si yo me estoy moviendo insensiblemente por un ámbito,
y de pronto veo algo que me llama la atención, lo que llama la atención para mí es justamente lo que hace que continúe moviéndome, porque se convierte en el motivo de mi movimiento. Por eso, una metáfora que he utilizado en otro momento de mi vida es la metáfora de la marcha. Cuando yo deambulo en el ámbito, cuando yo me muevo en el ámbito y por lo tanto hago ontológica mi existencia, soy apropiado por las cosas que hacen que me mueva. Si lo otro, que puede ser otro ser humano, otra cultura, o simplemente lo mismo que acontece de nuevo para que yo me mueva, ¿no? Acontece como un paso dentro del número, ¿no? Las personas que hayan leído mi texto sobre el virus corona reconocerán rápidamente que he utilizado esa metáfora ahí para describir a la epidemia actual como un acontecimiento. ¿Por qué? Porque constantemente me interpela y me obliga a moverme, ¿no? Y el movimiento no es un movimiento mental, sino que es un acontecimiento del conjunto del ser del Dasein, es decir, del ser del hombre. Aquí he abreviado con estas tres características: el ser es inestable. Es todo lo contrario de lo que dice Santo Tomás. No es lo fijo y lo quieto, sino que es lo no fijo y lo inquieto, habría que decir. Lo inquieto en el ente, lo que hace que el ente tenga un horizonte y que no sea simplemente como una pintura. Como hemos visto, Heidegger creía que hasta las pinturas se mueven. Que si yo veo los zapatos de Van Gogh, soy movido por los zapatos. Los zapatos parece que tuvieran unos pies adentro que se mueven y caminan, ¿no? Justamente porque detrás hay una concepción del ser como lo intrínsecamente moviente que es experimentado por el hombre en tanto que se mueve y no en tanto que está fijo. Por eso es que existe este ejemplo maravilloso de los zapatos de Van Gogh, ¿no? Estando ahí fijos y quietos, me mueven. Y por lo tanto cumplen la característica de ser ámbito para que yo me mueva. Tenía aquí unas marchas, porque quiero que ustedes noten en distintos tipos de marchas para acabar, pero no sé cómo hacer para que suenen las marchas, ese es el problema. Yo comprendo que si marco la que está acá, puedo hacer que suene, voy a intentarlo, ¿no? Son las tristezas de la vida moderna. Pero voy a tratar, me esmero, voy a tratar de que vean una marcha y que en consecuencia ustedes mismos perciban el cambio, ¿no? Fíjense que no tiene que ser una marcha que a mí me guste, solamente una marcha que sea marcha. Entiendo que si hago esto ustedes van a poder escuchar también. Aquí este es el paso del rey Rama X. Pero justo parece que no suena. Este es un desfile de la corte real. Y esto es lo que quiero que vean. Vean cómo se marca el tiempo para que acontezca. Para que cada paso que dan los elefantes, cada paso que dan tenga una significación ontológica, ¿no? Y que no sea un mero pasar. Para que cada paso sea un acontecimiento en el tiempo. Y para que ese tiempo, por lo tanto, no sea un mero tiempo, sino que sea un acontecer. Lo que está aquí a la derecha es el Palacio Real, y esta es la imagen del rey de Tailandia. Y es una pena que no se vea mucho de lo que a mí me interesaba que vieran, que era el movimiento, porque ahora ya están haciendo cosas menos móviles, digamos, ¿no? Así que voy a poner otra, para que vean que soy una persona que tiene gran apertura con las marchas. Voy a poner una marcha gay, ¿no? Sí, para que así vean que una marcha, de cualquier marcha, es marcha. El prototipo de marcha no lo he puesto, porque son demasiado políticas esas marchas, ¿no? Entonces vamos a poner una marcha no tan política, por lo menos no tan política para mí, ¿no? Porque la característica de marcar el paso de la marcha es la misma.
Lo que sí me es desleal. Hola, ¿cómo están? Estoy muy feliz de Solamente estar hagan aquí. el Me esfuerzo, parece que hagan es el una celebración esfuerzo muy importante y necesaria. Que de todos percibir el paso, ¿no? Porque acá lamentablemente hay muchas señoritas que no están siendo muy cooperativas. Pero si ustedes se dan cuenta y son capaces de hacer el esfuerzo por reconstruir el movimiento, eso bueno pasa en México, que es un país un poco lejano, pero acá hay varios mexicanos. Y mutatis mutandis es lo mismo, ¿verdad? Un segundo, Freud, la verdad estoy pasando increíble que Todo se por tanta movimiento gente y todos es para hacer una que misma labor que enriquezca es la marcha, compartir el amor. para que no sea un mero pasar de gente. Podría haber puesto una marcha religiosa, una marcha fascista, ¿no? Una marcha soviética, y habría sido lo mismo, ¿no? Prefiero poner esto porque está de moda, digamos. Apoyen, respeten y vengan a vivir a disfrutar un poco. todo es acerca de igualdad y que todos somos humanos. No comprendo nada, pero supongo que así es mejor, ¿no? Sí, yo podría poner otras marchas más bonitas, pero bueno, ya puse esta. Sí, un momento. Infortunadamente no ha funcionado el sistema, pero sí creo que la idea básica ha quedado clara, ¿no? Si estoy presentando, por lo menos puedo ver a los elefantes, pero ya sin la música, ¿no? Pero aunque ustedes no puedan escuchar nada, en cambio sí pueden ver esta. El señor que está con el tambor va marcando el movimiento de la marcha y va haciendo que la marcha acontezca. Así que lo que me está diciendo este señor en este momento es la sanción de Aristóteles, subrayada muchas veces, de que el tiempo es el número del movimiento. Y él va marcando 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Muchas gracias. Vamos a descansar unos 5 minutos y luego volvemos. Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales.